Gracia y paz, hermanos en Cristo, que nos están viendo en este momento. Paz. Aquí la iglesia Jesús Fuentes de Agua Viva, en Argentina, Cosquín, y en República Dominicana, Santo Domingo, y en Colombia, Barranquilla, cuando el hermano Milton se conecte. Como ya saben, estamos meditando Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y en esta ocasión nos toca el versículo 38 en adelante, que es el amor hacia los enemigos. Vamos a estar viendo qué es lo que Jesús enseña de este tema, para que nosotros podamos aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Y en esta ocasión la hermana Carolina nos tiene la dirección de estos pasajes. Así que adelante, Carolina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos los que nos puedan estar viendo en algún momento. Les saludamos, como ya le ha saludado a nuestro hermano. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando. Nos hemos propuesto estudiar el Sermón del Monte. Ya venimos varias meditaciones sobre este tema. Bueno, ahora vamos entonces a ir a Mateo, como dijo nuestro hermano, 5:38. Y vamos a leer el primer versículo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, otra vez se va repitiendo esto, ¿no? De lo que se fue dicho, lo que estaba escrito, lo que se decía, lo que se enseñaba. Esto es una ley del Antiguo Testamento, lo que le llamaban la ley del talión, así le llamaban, que fue hecha esta ley, que ahora la vamos a buscar, pueden ir buscando, vamos a buscar un poquito. Buscá, Tomás, Levítico 24:20, vos, Omar, buscá Éxodo 21:24. Yo busco también Levítico. Cuando lo tengas, Tomás. Sí. Pero voy a leer el 19 también. Bueno. Dice Levítico 24:19. Y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Amén. Ahí está, amén. Bueno, ¿y el otro? Éxodo 21-24, ¿no? Sí, 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí está. Y el 24:20, que lo tengo yo, dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Bien, esta ley no fue creada para que las personas se vengan personalmente. Estas eran leyes civiles que Dios puso para tratar ciertas cosas. Pero no era una ley que vos, como dice ojo por ojo, yo tengo un problema con alguien, voy y hago, y me vengo. No, era para las leyes civiles que ellos tenían, para tratar los problemas y evitar justamente la venganza personal de las personas, sino que lo llevaban ahí, ¿no? Para que vean. Y entonces era una ley, una ley. Pero, ¿qué pasó? Como todos vimos hasta ahora, las leyes se malinterpretaban. Ellos iban, que todo era malinterpretado. Entonces, acá vemos que Dios no les dijo a ellos que se vengaran personalmente. Esto era una ley civil, como dijimos. Vamos a ver algunos versículos que nos dicen que no está ordenado la venganza personal. Y vamos a ver, por ejemplo, Levítico, ese lo voy a buscar yo porque estoy acá justo, 24, del 14 al 16. A ver. No, perdón, no. Me confundí, no. Vamos a ver, en contra de esto era Levítico 19:18. Y después, a ver, vos buscas Proverbio 20:22 y vos Proverbio 24:29, Tomás, si podés. Ok.
19, 18. Hermana, disculpe, ¿dónde estamos? En Mateo, Mateo 5, Mateo 5, 38. claro. Ujú. 5:38, cuando habla ojo por ojo y diente por diente. Y estamos viendo los pasajes del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a leer sobre donde habla de que Dios no mandaba la venganza personal. ¿Eh? Ujú. Bien, ¿vos tenés el pasaje, Tomás? Proverbios 24, 29. Sí, ¿Verdad? sí. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Claro. Ahí, amén. Ahí lo dice, ¿no? Y el Levítico 19, 18, que lo voy a leer yo, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Ujú. Y Proverbios 20, 22. No digas yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Ah, ahí está. ¿Ves? Ujú. Entonces, acá vemos que Dios ya les mandaba que que no se venguen, ¿no? O sea, no es que esta ley se hizo para la Claro. venganza, ¿eh? Ujú. Pero como siempre, como recién dijimos, se malinterpretó. Pero vemos claramente que el Señor no quiere, no, siempre estuvo en contra de la venganza. ¿M? Pero ellos tomaron este pasaje y empezaron a enseñar cosas erróneas, ¿no? Y a empezar a odiar, a odiar a los que no eran judíos, a todas las personas que ellos, ¿cierto? Entonces, realmente vemos cómo ellos fueron llenándose de esa falta de amor, esa venganza, ese odio. Entonces, vamos ahora otra vez a Mateo 5, 39. Vamos ahora ahí. Si quiere alguien leerlo, Mateo 5. Amén, yo lo tengo, hermana. Mateo 5:39 dice, Sí. pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ay. Amén. Amén. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Entonces, Bien. acá nos dice primero que no resistamos al que es malo, de forma despiadada, implacable. Al que es malo no tenemos que resistirlo de manera mala, sino que tenemos que, dice, al que te hiera la mejilla, pon otra vez la otra. Eso quiere decir que es no responder de la misma manera de lo que no han hecho. Si vos te dan acá, poner acá. No contestar. Eso nos está diciendo. Y vamos a ver un pasaje que habla de Romanos, Romano 12, del 19 al 21. Vamos a buscar ese. Así lo leemos. Romanos 12. 12. ¿Y lo tenés, Tomás? ¿Lo puedes leer? Sí. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que
Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Sí, sí. Es muy lindo, ¿eh? Este pasaje. ¿Mm? Justamente lo que Jesús está hablando en Mateo, acá, lo vemos claramente, dice, que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino dejar la venganza al Señor, porque Él es el que va a dar el pago. Entonces dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dice. Si tuviere sed, dale de beber. Amén. ¿Qué eran las ascuas de fuego? A ver si alguien sabe. No me acuerdo. ¿Qué eran las Unas ascuas? brasas. Unas brasas, ¿no? Brasas. Un abrazo. ¿Eh? Sí, brasas. Como unas brasas, ¿no? Sí, brasas. ¿Qué quiere decir esa expresión? A ver, ¿alguno de ustedes dos me sabe decir? Ascuas de fuego. Es difícil. No, en un momento estuve averiguando sobre esto y no recuerdo muy bien, pero parece que había, en la época de los judíos, ellos tenían como especie de algo que llevaban en la cabeza, no sé si era un tanque o algo con especie de unas brasas, y cuando se refería a Pablo a esto, quería decir era que amontonaba, digamos, vergüenza hacia la otra persona, en el sentido de que tú lo enseñabas a no responder mal con mal, sino bien con el mal. Es algo un poco complejo porque de verdad no recuerdo muy bien, pero creo que por ahí es donde era la línea de pensamiento de Pablo, hacer entender muy bien de que no había que pagar mal por mal, Claro. sino el bien con el mal. Claro. ¿Vos qué pensás? Yo también pienso, no sé si tendrá algo que ver, pero es como que se va a poner colorado el enemigo, se va a poner colorado porque yo le hago, en vez de responderle mal, le respondo bien. Se va a Sí. enrojecer, se va. Ascua de fuego, claro, porque el fuego es algo, ¿no? Es como que él vaya amontonando También. la maldad que va haciendo, ¿no? Entonces, es claro acá, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que bueno, a eso se refiere, ¿no? Entonces, con volver la otra mejilla, no devolver. Sí. No devolver mal. Yo quería decir algo nomás Sí. cortito, que el proverbio que me diste el Herbo, que no digas yo pagaré mal por mal. Yo, dice, espera en el Señor y Él te salvará. Y él te salva. Y conforme a lo que está en el Éxodo de la ley que dio Dios, yo creo que el que sufría un daño, como dice acá Éxodo 21, 2 en adelante, donde está ojo por ojo, diente por diente, es como que incluso muerte por muerte también había. O sea, si era una muerte con malicia, tenía que morir la persona que hizo eso. Pero eso estaba a cargo del sacerdote, o sea, había alguien que dirigía eso, no era que yo por mis cuentas podría tomar por mano Claro. propia, ¿no es cierto? Sí, sí. Sino que, bueno, yo me podía acercar al sacerdote, mira, acá yo sufrí esto, y él comprobaba, entonces tenía que cumplirse lo que Dios dijo, que si el hombre perdió una mano, el otro tenía que perder una mano. Pero Claro. no por como venganza, sino como algo que para mí, para que se enseñe al pueblo a que el mal que le cocinaba a otro, yo tenía que hacerme cargo del mal. Claro. Entonces. Por eso estaba la ley. Por eso estaba la Que ley. sea justo. O sea, Que sea justo, exactamente. de acuerdo a lo que vos habías hecho, tenías que recibir. Era para que sea una ley justa. Sí. Porque sabemos que la venganza muchas veces no es justa, a veces es excesiva, ¿no? Entonces, por eso estaba esa ley. Ahora, seguimos con de Mateo, que dice, bueno, a cualquiera que a ponerte a pleito, quítale la túnica.
y quitarte la túnica, déjale también la capa, perdón. Sí. ¿Mm? La túnica, dice acá, yo lo busqué, es la parte más interior del ropaje que ellos usaban. ¿Mm? Y sobre esa túnica se ponía la capa, que era algo exterior, un vestido exterior. Era eso lo que se usaba en ese tiempo, ¿cierto? Bueno, acá lo que nos está diciendo es que por más que a nosotros nos saquen cosas materiales, porque bueno, en este caso era una ropa, no debemos responder mal, ¿cierto? Dice, entregale todo, ¿no? O sea, no hacer lo contrario, ¿no? Sino que no llenarse de odio, porque justamente cuando te sacan algo, uno, ¿cierto? Quiere responder, quiere responder mal. Entonces, bueno, en este caso están hablando de una cuestión de ropa, ¿cierto? De algo material, pero sea lo que sea, ¿no? Dios no quiere que respondamos de la misma forma, y con odio en nuestro corazón hacia esa persona. Dice, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Perdón, me pasé el primero estaba el 41. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Ahí está hablando ya de un servicio, ¿no? Si alguien te pide que hagas algo, bueno, vos haces más todavía. A eso se refiere. Y al que te pida, dice, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está. Y el 43, perdón, el 43, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo, Tomás? Sí, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí está. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás tu... Bueno, esto estuvimos ahí con nuestro hermano Tomás viendo este tema. Antes, sí. Perdón, me pasé un pasaje. A ver, no, lo había borrado al final. No, porque lo puse y después lo borré. No dije nada. Bien. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Bien, primero, no hay un pasaje que diga exactamente así. Sí que amarás a tu prójimo, pero no dice, no hay un pasaje que diga y aborrecerás. Vamos a buscar Esdras 9:12 para ver un poco esto de los enemigos. Bueno, ¿no tenemos más? Esdras 9:12. Ahora pues no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas por vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes, y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Ahí está. Bueno, y unido con este pasaje, habíamos buscado, me había dado nuestro hermano, Deuteronomio 7:1. A ver, lo leo acá. Tenelo ahí vos, Mara, ese. Sí. Dice, asimismo, esta es la, a ver, no, espera, 7:1. 7:1. Asimismo, esta es la ley de sacrificio. No es ese. No, perdón. Deuteronomio. Estamos en Levítico. Espera, Deuteronomio 7:1. Acá. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo y
7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Mm? Entonces, Jehová, tu Dios, la hayas entregado delante de ti y la hayas derrotado, la destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. ¿Mm? Bien, ahora con ayuda de mi hermano, Tomás, vamos a explicar qué era esto, que hemos estado leyendo. Sí, hermanos. Saben que cuando Dios fundó la nación de Israel, Dios quería que fuera un pueblo santo, apartado para él. Entonces, todas las naciones pecadoras que estaban en la tierra de Canaán eran enemigas de ellos. ¿Por qué? Porque eran enemigas de Dios, porque practicaban toda clase de hechicerías, idolatrías, sacrificios humanos, un montón de perversidades que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginábamos, tal vez. Seguro había zoofilia y pedofilia, de todo puede que haya ahí. Entonces, Dios no quería que los israelitas tuvieran contacto con él. Entonces, para los israelitas ellos eran los enemigos y ellos tenían que destruir a esos enemigos, tenían que aborrecerlos. Entonces, aunque no lo diga explícitamente, mira, debes aborrecer a tu enemigo, se entendía que no podían tener relación con ellos. Claro. Dice ahí en el 7:2, los destruirás del todo, no harás con ellos alianza, no tendrás misericordia de ellas, había que destruirla totalmente. Entonces, por eso Jesús dijo, se les había dicho a ustedes que aborrezcan a sus enemigos, pues, en base a esto. Y el pueblo judío sigue con eso, de que tiene que aborrecer a los otros pueblos a veces. Los judíos no se quieren llevar bien a veces con los palestinos y con todos los gentiles, porque ellos los consideran como pueblos inmundos a veces. Entonces, eso es lo que estaba en el pensamiento judío, hay que aborrecer a los enemigos, a los gentiles. Y aquí tengo algunos salmos que también me enseñan que David tenía eso bien presente. Como por ejemplo el Salmo 18:37. Salmo 18:37 dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. David tenía que aborrecer a sus enemigos, tenía que destruirlos, porque era parte de la ley de Dios. Esos enemigos, esos filisteos, esos hijos de Amón, todos esos pueblos que todavía quedaban en el tiempo de David, eran enemigos de Israel y tenían que destruirlo. Bueno, voy a nada más citar otro salmo, que es el Salmo 139. Salmo 139, los versículos 20 y 21. Dice, también es de David, dice, hablando de los enemigos, de los impíos, porque blasfemias dicen ellos contra ti, le dice a Dios, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. No me enardezco contra tus enemigos. Y el 22 también dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces ya vemos que David tenía que aborrecer a sus enemigos y eso era conforme a la ley de Dios. Entonces las palabras de Jesús tienen sentido de que, oíste que fue dicho, aborrezcan a sus enemigos. Tiene sentido, aunque no lo diga explícitamente en la ley. Vemos el sentido de toda la Biblia que era así. Entonces, eso es, para que quede claro que eso sí se creía en el Antiguo Testamento. Claro, claro, pero era, vemos claramente, ¿cierto? Que era aborrecer a pueblos, que Dios le mandaba hacerlo, y porque tenían, como dice nuestro hermano, costumbres y cosas, ¿no? Era una forma de separación más que nada, ¿cierto? Pero ellos es como que malinterpretaron todo esto al tener a cualquier persona que no sea judía, a tenerle un odio, ¿cierto? Realmente, no saludarlo, a no tener contacto. Realmente había una gran separación en Israel, entre los israelitas y los gentiles, los publicanos, que vamos a ver ahora quién eran los publicanos. Estaban también entre los judíos que eran buenos, por así decir, ¿no? Y los judíos que no cumplían mucho la ley. Había mucha separación en Israel cuando Jesús habló esto. Había realmente
un muro entre los judíos y otras personas, ¿no? Pero vemos, vamos a buscar algunos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 23, 4 al 5, vamos a buscar ese. 23, 4 al 5. Ahí está. ¿Lo tenés? 23, ¿no? ¿O 24? 23. El 4 al 5. Ujú. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Acá, ¿ves? Acá vemos, ¿no? Cómo él quería, ¿no? Que ayudáramos al enemigo. No dice acá que lo dejemos, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos cómo había una mala interpretación. Y vamos a ver otro pasaje que habla de estas separaciones que habían. Por ejemplo, Lucas 10:29 y Juan, vos buscas Juan, Omar. ¿Juan cuánto? 7:49 y vos, Tomás, busca Lucas 10:29. Ok. Lucas 10:29. Esto es un fariseo que le responde a Jesús y le dice la palabra, pero él, el fariseo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Claro, Hasta ahí. está claro. ¿Quién es mi prójimo? Porque el versículo que vimos en Levítico 19:18, no lo vamos a leer, dice que amarás a tu prójimo. Había el mandamiento. Entonces ellos decían, pero ¿quién es mi prójimo? Porque para ellos el prójimo era nomás lo que ellos querían. Los demás no eran el prójimo. Y este versículo, ¿cierto? Está donde se habla del buen samaritano. ¿Se acuerdan también? Que ellos no se hablaban con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos, Tomás? ¿Quiénes eran? Bueno, eran un grupo de personas que pertenecían al pueblo de Israel al principio, pero cuando Israel fue conquistada por Asiria, me parece. No sé si era Asiria o Siria, pero lo conquistaron un pueblo de esos. Sí, sí. Y se mezclaron los israelitas con esos pueblos. Y en esa mezcla se surgió lo que son los samaritanos. Entonces, los samaritanos creían en Dios y creían que el monte que estaba ahí en Samaria era el monte, que realmente era el monte donde Dios se manifestó con los patriarcas. Entonces, ellos tenían esa discusión con los judíos, porque los judíos lo aborrecían, porque no los consideraban parte del pueblo de Dios, porque ya se habían mezclado, ya habían violado la ley de Dios, que decía que no se mezclen. Claro. Y por eso era esa diferencia entre ellos. Claro, claro. Sí, sí, había mucho. Recordemos también, por ejemplo, Pedro, cuando le apareció, ¿cierto? Para ello era inmundo la gente gentil, ¿cierto? La gente, entonces que Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo limpié, ¿no? O sea, Sí. había mucho, había mucho en la mente judía, había mucho odio, ellos no saludaban a los que no eran judíos como ellos, y hacían muchas diferencias. Y los publicanos, ¿quién eran los publicanos, Omar? Los que recordaban, los publicanos eran los que recobraban impuestos. Claro. Los publicanos. O sea, que cobraban impuestos porque como Israel estaba bajo el dominio romano, entonces ellos tenían que mandar tributo a Roma, entonces le cobraban al mismo pueblo de Israel. Claro. Y a veces eran los mismos judíos que trabajaban de publicanos, Sí. trabajaban como para Roma, entonces a veces los extorsionaban a los conciudadanos, serían mismos de ellos. Claro, claro. Y generalmente era muy famoso por cobrar de más y, bueno, un montón de cosas. Entonces, el publicano era algo, viste, para ellos
como una mala palabra, digo yo, diríamos hoy acá, ¿no? Realmente, no los querían ni ver, ¿eh? Entonces, publicano y pecador eran como sinónimos, ¿cierto? Para ellos, realmente. Así que bueno, dice entonces, vamos ahora, ya vimos que en sí, aunque no dice, vamos a repasar, aunque no dice un pasaje, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo, había algo de eso, no explícitamente, pero hay, como nuestro hermano dijo. Ahora, vamos ahora al 44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Amén. Amén. Y bueno, acá cambia, ¿no? Jesús nos manda, dice que amemos a nuestro enemigo y que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen y nos hacen, ¿no? Qué cosa, qué difícil humanamente, ¿no? Pero con el Señor lo podemos hacer, ¿cierto? Ahora, cuando dice amad, Tomás, cuando dice amad, ¿qué quiere decir eso? Amar a los enemigos. Amar a los enemigos. Bueno, hay que especificar bien porque Sí. El amor ahí, creo que se deriva de una palabra llamada caridad, o sea, como cuidado. O sea, tener cuidado de una persona. Es decir, hacer el bien, hacerle bien. Si está en necesidad, darle el alimento. Si se ha, qué sé yo, se ha roto una pierna, ayudarlo. O sea, hacerle el bien a la persona. Eso es amar. En ese contexto, amar. Claro. Porque si fuera el amor que todo el mundo cree, el amor que hay entre, por ejemplo, los hermanos o entre la familia, ese amor es obligatorio, tiene que haber una relación, tiene que haber una convivencia, una comunión. Entonces, ese no es el amor que está pidiendo ahí Jesús, porque para tener comunión hay que estar dos de acuerdo, las dos partes. Claro. No es, yo amo a mis enemigos, por eso que lo voy a abrazar y lo voy a besar. No se refiere a eso. Claro. O a hacer el bien. Amarse, hacer el bien. Creo que hay un pasaje que lo pone ahí. Claro. Claro. Eso es como la ley de Dios, hacer el bien a todos. Claro, como habíamos visto antes, ¿no? Si tu enemigo dice, tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. A eso se refiere. No se refiere que tengamos que tener una relación así de amor, por así decir, una relación íntima con nuestro enemigo, con los que nos persiguen, con los que no, sino que en ese sentido, ¿no? Porque amar son acciones, no es un sentimiento, ¿no? A veces incluye los sentimientos cuando uno tiene una relación con el hermano, con la familia, bueno, sí, pero no es necesariamente. El amor es acción, es hacer cosas buenas por los demás. Eso es amar, ¿no? Que a veces se confunde eso, ¿no? Porque en este mundo amar siempre está relacionado con los sentimientos. Y no es así, porque el amor no es un sentimiento. Por eso justamente hay tantos problemas, porque no siento, ¿cierto? No siento. Y no es así. Dios nos manda a amar, hacer el bien. ¿Está? Entonces dice que oremos, también por esos que nos persiguen, no solamente que amemos, sino que oremos por ellos. Y el 45, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? El 5:45. Yo lo leo. El 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Ajá, amén. Está. Acá yo busqué un pasaje que dice, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos. Normalmente un hijo, ¿qué hace? Imita al padre. Es común, ¿no? Imitar. Y Dios quiere, Jesús acá está diciendo que le imitemos.
para que si nosotros queremos ser hijos de Él, tenemos que hacer eso, para que seáis hijo. Entonces vamos a buscar Efesios 5, 1 al 2. A ver. Si lo tenés, Tomás. 5 del 1 a 2, hermana. Sí. Ah, Milton, ¿estás ahí? Léelo. Léelo. Si no sabía Sí, claro, yo estoy aquí. No sabía si estabas o no. No, yo estoy aquí, pero los escucho, sino que muchas veces se me cae la conexión, pero aquí estoy. Bueno, está bien. Léelo si podés, ese. El 5, el 1 y el 2. Sí. Dice Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. 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 Entonces, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces tiene relación con esto, ¿cierto? Que nos dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Sí, porque si nosotros no hacemos eso, no estamos imitando a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y acá voy a acudir a mi hermano Tomás, que él me va a explicar. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Sí. Bueno, hermana Carolina, ahí dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el modelo es el Padre que está en los cielos. Es el ejemplo a seguir. Entonces, ¿cómo es ese Padre? Ese Padre es bueno, muy misericordioso y que da sus bienes, porque el sol le pertenece a Dios, dice ahí, su sol, y la lluvia también le pertenece a Dios. Entonces, Dios, a pesar de que la maldad que hay en este mundo, no deja de sustentarlo, no deja de enviar el sol, la lluvia. La noche y el día funcionan perfectamente todavía porque Dios sustenta toda la creación. Entonces, Dios podría en su poder, de alguna manera, limitar el sol y la lluvia para que nada más le dé a los justos y no le dé a los impíos. Dios podría hacer eso. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, es bueno para con todo el mundo. Y eso es una forma de amor de Dios hacia todo el mundo. Pero no es un amor, como digo, no es un amor de una relación que Dios tiene, porque Dios no se relaciona con los impíos, sino un cuidado general. Como Él es el creador, Él provee todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros? Aprender de Dios. Si nosotros tenemos la posibilidad y los recursos de ayudar a otro, aunque sea nuestro enemigo, aunque nos odie, aunque blasfeme el nombre de Dios, nosotros, como imitando a nuestro Padre, podemos suplirle la necesidad a esa persona. Y podemos estar, como dice ahí, orar por ellos y bendecirlos, aunque nos maldigan, aunque nos odien. Entonces eso nos hace ser hijos del Padre, el Hijo de Dios, porque Él es muy bondadoso. Él lo que nos pide es eso, ser bondadoso, tener bondad. Y me acordé un poco del pasaje de los pacificadores, que dice que los pacificadores son lo que serán llamados hijos de Dios. O sea, tenemos que procurar la paz, aunque no odien. Y sabemos que haciendo el bien, si hacemos el bien, vamos a cosechar paz de parte de los enemigos. Los enemigos van a empezar a decaer en su batalla contra nosotros si le hacemos el bien a cada rato. Entonces, eso es lo que tenemos que imitar de Dios, que Él hace su bondad, pero su justicia vendrá el día del juicio. O sea, Dios no va a quedarse aquí. Su justicia está ahí también. Claro. Eso es lo que tengo que decir. Claro, y vamos a buscar unos pasajes que hablan un poquito. Vamos a buscar, Omar, buscar. Salmo 145, 9, y después el 15 y el 16. Versículos 9, 15 y 16. Y Hechos 4, 14, 17, si podés buscar vos, Tomás. ¿Me hace el favor? Así.
¿Hechos qué? 14 y 17. Ok. ¿Me encontraste? 145:9 Sí. y el 15:16. Sí. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Ujú. A ti miran los ojos de todos. A su tiempo tú le das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Ajá, ahí está. ¿Mm? Que hablan de ese tema. ¿Y Hechos? Hechos 14, 17. Sí. Dice, esto es Pablo, creo que Pablo hablando, o no sé, bueno, déjame ver quién es el que está hablando. Así Pablo en Listra. Dice, Ujú. si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así es. Amén. 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 Entonces, bueno, sí, ahí vemos, como él dice, nuestro hermano, un amor de Dios, pero no de una relación, sino de cuidado, de que él hace salir, todavía aún en este mundo, las personas injustas, los malos, pueden disfrutar de estas bendiciones. A veces yo escucho un tiempo, mi mamá me decía, yo creo que el infierno está acá. Mi mamá me decía de que ella creía que el infierno estaba acá, ¿cierto? Por las cosas malas, ¿cierto? Que se viven. Y yo le decía que todavía acá el ser humano puede disfrutar muchas cosas. Puede disfrutar del sol, tantas cosas que todavía puede disfrutar. Aún dentro de su pecado, puede todavía, ¿cierto?, disfrutar. Pero en el infierno eso no va a pasar. Entonces me estaba recordando a eso. Así que bueno, vamos a salir ahora porque queda un minuto. Salimos, volvemos a entrar y seguimos con la meditación. Nos vemos. Ok. Ok, Bye. bye. Ahí seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a 5:46. ¿Y lo tenés, Omar? ¿El Mateo? Mateo 5:46. ¿Cómo dice ahí? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Claro, acá dice los publicanos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Primeramente uno no debe hacer las cosas por recibir una recompensa, ¿cierto? Tiene que ser algo que salga realmente. Pero en este sentido nos está diciendo, la gente normalmente ama, ¿cierto?, a los que le aman. Es así en este mundo, ¿no? Es como que nos cuesta hacer algo bueno por aquel que no nos quiere, no nos aborrece, no nos quiere, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué recompensa? ¿Qué quiere decir eso, Tomás? ¿Qué recompensa tendréis? Es decir, eso creo yo que significa que qué valor tiene eso, Claro. o sea, para lo que es el reino de Dios, para delante de Dios, qué valor, si eso lo hace todo Claro. el mundo. Claro. Y nada más amamos a los que nos aman, a ver, qué valor va a haber de parte Claro. de Dios. Claro. ¿Qué Eso. diferencia? Claro, ¿qué diferencia hay? Dice, y acá no hacen también lo mismo los publicanos, hablando de estas personas, que eran, como ya dijimos, nadie los quería, que hacían cosas que extorsionaban, cobraban impuestos de más, y todo eso eran, como habíamos dicho, decir publicano era como decir los pecadores, los gentiles, como hacen los gentiles, ¿no? Que saludaban a un gentil, ¿qué? ¿Entró Milton? En este tiempo, no, que en este tiempo podría decir un político, podría ser. Ah, sí, un político, ¿viste? Que saludan a los de ellos nomás, después los otros, Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué él dice eso? Como habíamos dicho, había un odio muy profundo y no se saludaban.
El judío no saludaba al gentil, y así también el gentil, pues, tampoco al judío, ¿no? Había un odio en ese tiempo terrible, ¿no? Entonces, ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a ver un pasaje, Deuteronomio 10, 19, donde les manda a amar al extranjero. Vos fíjate, ellos que tanto. Vamos a ver este. Deuteronomio 10, 19. Pero lea. Ujú. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Ah, ahí está, ¿no? Como él le mandaba que amen al extranjero. ¿Y el extranjero quién era? Eran personas que no eran judíos. Entonces, ¿de dónde ellos sacaron de que había que estar odiando a otras personas que no eran judías o lo que sea, ¿cierto? Cuando, o sea, ellos que decían que cumplían la ley, los fariseos, ¿no? Pero vemos cómo fallaban, ¿no? Y estaban odiando ahora también a Jesús. No nos olvidemos que lo estaban odiando. Entonces Jesús le está diciendo, ¿no? Ustedes que se dicen que cumplen la ley, y están odiando cuando eso Dios no mandó. En el Antiguo Testamento ni lo Jesús ahora lo vuelve a rescatar a eso, porque en realidad no es que dijimos, él no vino a abrogar, ¿cierto? Sino que él vino a cumplir, y él simplemente rescató la interpretación correcta, fue al fondo, ¿no? Y a ir contra todas esas malas interpretaciones que ellos tenían, que no estaban en la palabra de Dios. Entonces, vemos realmente que para ver eso, algunos pasajes de esa antipatía que había, vamos a buscar, por ejemplo, Hechos 11:2, alguien que busque después, Mateos, vos busca Hechos. Tomás, Mateo 15, del 26 al 27. Bueno, de hecho yo recién un poco nombré, pero bueno, lo vamos a leer. Nombré esa ocasión. Hechos 11:2. Uh-huh. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Ese. Claro. Ahí como Claro, había... porque fue con los... Pedro fue a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Claro. Claro, porque él como quien dice, se mezcló con esto cuando fue a visitar a Cornelio. Claro. Fue a visitar a Cornelio, que era un romano, entonces era un incircunciso para ellos. Y bueno, a Pedro le dijeron, ¿por qué fuiste allá? ¿No es cierto? Claro, Vos tenés... Pero bueno, Pedro fue mandado por Dios, por Claro. el Señor, que le borbilló, que vaya a Ellos ver. tuvieron que luchar también con eso. Los apóstoles tuvieron que luchar con todas esas ideas, ¿cierto? De que el otro no se podían juntar. Ellos no podían ni comer ni juntar sin nada, ¿cierto? Claro. Era terrible. Y Mateo, ¿ese lo tenés, Tomás? Sí, Mateo 15, del 26 al 27, está hablando del pasaje de la mujer cananea que quería un milagro y el Señor le decía como que no. Bueno, dice el versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Después el Señor le hizo el milagro. Después, bueno, que sea como tú dices. Tu fe es muy grande. Claro. Claro. Era una mujer cananea, ¿cierto? Y claro, ellos lo llamaban como que eran perros. Como que eran perros las demás personas, ¿no? Era muy, muy feo realmente. Y hoy, ¿qué podemos decir? Que también hay, ¿cierto? Eso de que porque el otro es distinto, porque es de otro lugar,
porque pasa en nuestros países, ¿cierto? Al extranjero, cómo se odia a las personas de otros países. ¿Por qué? Realmente. Dios no está en el espíritu, en el corazón de Dios eso. Nosotros debemos amar a todas las personas, no importa que sea del país que sea, del lugar que sea, y no hacer esas diferencias. Realmente Dios está en contra de todo eso, porque Él quiere la salvación de todas las personas. Él desea, obviamente no todos se van a salvar, pero Dios desea, ¿no? Entonces tenemos que sacar todas esas cosas que a veces tenemos, aún dentro del cristianismo se ve a veces, ¿no? Cómo se aparta, cómo se rechaza a otras personas, ¿no? Entonces Dios no quiere eso. Y el 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, primero a los publicanos, ahora lo dice a los gentiles. Si saludáis solamente a vuestros hermanos. ¿Ahí qué se está refiriendo, Tomás, a vuestros hermanos solamente? A vuestros hermanos. El mismo, el pueblo de Israel. Claro, a los mismos. Sí, porque el pueblo de Israel era un pueblo que descendía a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, sí. Que decía el pueblo de Israel, como era los judíos, descendían de un mismo padre, Abraham, se saludaban entre ellos, y decían, bueno, eso es un hermano. Claro. Uh-huh. Entonces, ellos nomás se saludaban entre ellos, entre los judíos, y las salutaciones no eran como ahora, que solo hola y adiós, no, sino que era más larga, me parece. Eran como una especie de que tú me cuentas la historia tuya y yo la tuya, y esas eran las salutaciones, como que eran más largas. Entonces, ellos no saludaban a los gentiles, ni saludaban a los, ¿cómo te digo? A los samaritanos, ni a los publicanos, ni a las prostitutas. Ellos no la saludaban, la tenían aparte. Entonces, eso era lo normal que se hacía. Entonces, por eso que Jesús le dice, ¿qué están haciendo de más si están haciendo lo mismo? Los gentiles también se saludan entre ellos y no hablan con los judíos. Entonces, no están haciendo nada más. Están haciendo igual que ellos. Sí. Claro. Eso es lo que puedo decir de este pasaje. No debemos saludar solamente a los que nos caen bien, a los que a nosotros queremos, sino saludar a todas las personas, ¿cierto? Más allá de que sean hermanos nuestros o no, nuestro corazón tiene que estar abierto a todas las personas, a todas las personas. El 48, y vamos ahora al 48, para ya ir terminando, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para ver este tema de la perfección, vamos a buscar unos pasajes del Antiguo Testamento. Levítico 19:2 y este creo que es Deuteronomio 18:13. Si podés buscar. Milton, ¿querés buscar? Así te hago leer un poco. Si podés. Sí, claro. Levítico 19:2, ¿verdad? 19:2. Ya, hermana. Sí. Dice Levítico 19:2. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Me respondo ahorita. Sí, Okay, perdón. sí. Perdón, ahí estamos otra vez. Bueno, nos sacó cosas. De él otra vez. Cuando venga. ¿Acá me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Tomás. ¿No me escuchan? Hola. No. Bueno, ahí pongo otra vez la grabación. Sí, ya te vemos. Bueno, vamos a tratar de terminar entonces. Bueno, lee otra vez Deuteronomio 18:13.
Deuteronomio 19, 2 era, ¿no? Sí. 19, 2 y 18, claro. No, perdón, Levítico 19, 2 y Deuteronomio 18, 3. Bueno, léelo. Deuteronomio 18:13. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Levítico 19. Sí. Ajá. Ah, ok. Sí, ahora leemos otra vez, Milton. Levítico 19:2. Ujú. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén, amén. Amén. Bueno, acá perfecto, yo puse una definición. Significa acabado completamente, desarrollado, que nada le falta. En sí perfecto no quiere decir que Dios quiere una perfección absoluta en nosotros. Recién vamos a llegar a eso cuando estemos con el Señor, pero sí que estamos en un camino, que tenemos que avanzar. Entonces acá está diciendo que seamos maduros. Muchas veces cuando se pone perfecto es una madurez. Entonces si nosotros queremos avanzar en ese camino, debemos hacer esto, amar a nuestro enemigo, no buscar vengarnos, porque anteriormente estuvimos viendo eso. A eso se refiere, porque este es el camino del cristiano, el seguir avanzando a la perfección. Y vamos a ver un pasaje, Filipenses 3, del 7 al 16. Si lo tenés después de Tomás. Filipenses 3:16. 3 del 7 al 16 vamos a leer. Ah, del 7 al 16, ok. A ver. Para mí. 3 o el 16. No sé si- Ah, no, Del me 7 al parece. 16, todos esos versículos. Ah, no, sí, 17, sí, del 3. 7 al 16. No es mucho eso. No, pero bueno, vamos a leerlo. Ok, ok. No, eso se lee. Bueno, Eso se lee. Sí. Está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. amén. Amén. Es muy lindo. Es para hacer todo realmente una meditación con esos pasajes, ¿no? Pero bueno, yo me quedo, como dice acá, ¿no? Yo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mientras estemos en esta tierra, tenemos que progresar, tenemos que avanzar, dejar atrás, ¿no? Como dice, olvidando lo que queda atrás y seguir.
Y eso es lo que Dios quiere. Y volviendo acá a Mateos, si queremos justamente avanzar a la perfección, ¿qué debemos hacer? Amar a nuestros enemigos, no buscar venganza, amar a todos y hacer el bien. ¿Sí? Y ahí vamos a estar siendo, como dice, imitadores de Dios, que a pesar de todo lo que el ser humano hace, Dios sigue mandando su lluvia, haciendo que salga el sol sobre las personas. Y Dios es misericordioso, porque Dios podría ya hace rato haber todo ya mandado al juicio y listo, ¿no? Ya lo podría haber hecho, pero Él es paciente, Amén. es misericordioso. Pero un día se va a terminar esa paciencia de Dios. Entonces no debemos abusar, porque un día se termina. Puede que se termine el día que muramos, porque una vez que morimos ya está, o cuando Jesús venga, ya no va a haber más oportunidad. Así que si alguien nos está escuchando, le animamos Amén, Padre. a arrepentirse, a creer en Cristo y a empezar ese camino que empieza y sigue durante toda nuestra vida y la cual debemos crecer cada día y avanzar para llegar a la perfección. Así que bueno, este es el mensaje que quería dar hoy. Sí, sí, Padre. Que el Señor les bendiga, gracia y paz. Gracias, Padre. Y bueno, te dejo que termines vos, Tomás. Sí, gracias. Muy buen pasaje, muy buena meditación, gracias a Dios. Recordar siempre que nuestro Dios es justo, que Él es el que toma la venganza. Sabemos que en muchas situaciones nos da impotencia a nosotros porque vemos la injusticia tan grande que se comete contra nosotros a veces. Y tenemos esa impotencia de que, quisiera vengarme, quisiera hacer algo, protestar, hacer algo. No, tenemos que dar todo en las manos de Dios, que Él se va a ocupar de eso. Nosotros concentrarnos en imitar a Dios, en su bondad. Porque no podemos imitar a Dios en el día del juicio, porque Dios es el juez soberano que tiene el poder. Entonces vamos a imitar a Dios en la parte de lo bueno, de hacerle el bien a todo el mundo, aunque nos hagan mal. Y este mandamiento es uno de los más difíciles de la Biblia, mayormente porque la gente no lo entiende. O sea, una gente dice, yo me voy a convertir para que alguien venga y me dé una bofetada y le tenga que poner la otra parte de mi cara. O yo voy a amar a mis enemigos. Son mandamientos muy difíciles para la gente que no entiende, pero lo que ya hemos madurado en Cristo y entendemos cómo es el amor de Dios y cómo es la caridad que tenemos que tener, la buena voluntad que tenemos que tener, la bondad. Eso es un fruto del Espíritu, la bondad, que solo se consigue con el Espíritu Santo. O sea, no se le puede pedir a una gente que no tiene a Cristo tener ese tipo de amor hacia los enemigos, porque no tiene ese fruto de bondad. No, claro. Entonces, para que vayamos aprendiendo, el que esté oyendo esto, para que vaya aprendiendo que estas cosas son para los cristianos, para los que tienen el Espíritu de Dios, sus mandamientos. No están. Así que el que quiera cumplir sus mandamientos debe aceptar a Cristo, debe recibir el Espíritu Santo. Amén, Padre. El ser humano no le luce seguir negando a Dios después de todo lo bueno que Dios ha hecho. Después que nos ha dado el sol, la lluvia, la naturaleza, los frutos de la tierra, todo lo da Dios. No debería ser que el ser humano rechace a Dios después de tanta bondad. Y también el tema de la discriminación que tenían los judíos. Guardarnos de eso nosotros, de la discriminación, es un pecado delante de Dios. Todo el mundo es igual delante de Dios, todo el mundo tiene que tener una oportunidad. Y eso nos lleva a la madurez, saber eso. Mira, no puedo discriminar, no puedo odiar, porque estoy imitando a mi Padre, que es bueno, que es Dios. Así que nada, muy buen mensaje, Carolina, muy buenas reflexiones. Exhortamos a todo el mundo que esté oyendo que lea otra vez todos estos pasajes, orándole a Dios para que le ayude a ponerlo en práctica, porque sabemos que no es fácil ponerlo en práctica, pero es parte de la madurez del cristiano, obedecer la palabra que el Señor Jesús nos ha mandado porque es nuestro maestro. Así que nada, si quieren contactarse con nosotros, ahí están los contactos. Saben que pueden participar aquí, aprender mucho con nosotros. Si quieren pueden venir en calidad de oyente y no participar, que quiera. Que nada, les bendiga mucho y gracias y paz.
Bueno, gracias y paz. Así pasa. Cortamos la grabación y seguimos nosotros, para terminar. Que el Señor les bendiga.